Hola, hola, saludos cordiales. Continuamos con las actividades del proyecto número 6 de la semana número 4 y en esta ocasión la actividad número 4 que corresponde al área de lengua y literatura. Nos dice, observa el siguiente esquema. Vemos aquí el arte de la argumentación. ¿Qué es argumentar? Es defender una tesis mediante el uso de un conjunto de razones que justifican esa postura. Utilizamos la argumentación para defender nuestras ideas y para persuadir a otros sobre nuestro punto de vista. La estructura es, aquí está equivocado, hay dos presentaciones. Primero, presentación. Es presentar al público el tema que se va a exponer, es decir, la tesis. Exposición, enumerar explicación, enumerar y explicar los hechos que se consideran fundamentales y presentar la tesis de forma clara y concisa. Es decir, que va presentando el tema, ¿no? Argumentación, parte final de la estructura del discurso argumentativo debe contener un resumen de lo expuesto. Dice, realiza un organizador gráfico explicando los siguientes tipos de argumentos. Porque hay diferentes tipos de argumentos, como de hecho, definición, autoridad, analogía, ejemplificación, experiencia, explicación y deducción. Tomando como referencia el texto de Joseph Sterman, presentado en la actividad anterior, indica qué tipos de argumentos utiliza el autor. Entonces, vamos a ver la resolución de este. Nos dice, aquí tenemos la actividad número 4 de lengua y literatura. Aquí vemos el organizador que está, el esquema que aparece en la ficha pedagógica y tenemos que hacer un organizador gráfico que nos piden tipos de argumentos. Aquí están todos los tipos de argumentos que nos piden que hagamos en el gráfico. Hecho, son aquellos que se basan en pruebas observables. Definición, define un hecho a través de la investigación. Autoridad, toma como premisa la opinión de quien es considerado una autoridad en el asunto. De analogía, es aquel en el que a partir de la semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos, en uno o más aspectos, se concluye la similitud de otro u otros objetos. Ejemplificación. Se muestra una serie de premisas en las que aparecen diversos ejemplos que sustentan la afirmación o negación expresada en el argumento. Experiencia. Afirman o justifican algo que sucede únicamente a quien da la información. Explicación. Es el argumento que usa el razonamiento deductivo que ofrece en sus premisas las pruebas de su inferencia. Y deducción, que es aquel que aplica la deducción, es decir, infiere la conclusión particular a partir de premisas generales. Entonces, tomando en cuenta el texto de Joseph Sterman, que ya lo vimos en la actividad anterior presentado, indica qué tipo de argumentos utiliza el autor. Con base a ese texto podemos ver que al principio él empieza con un argumento de hecho en el que manifiesta lo que es el colonialismo. Después de ejemplificación, porque pone ejemplos con otros países. Y de explicación porque va explicando en qué consiste y de deducción. Entonces, esto de aquí son las actividades, los pasos de esta actividad de lengua y literatura de la semana número 4 del proyecto 6. Y bueno, como siempre, la autoevaluación. Muy bien, se dieron cuenta que esta semana las actividades son bastante fáciles, bastante cortas, que ya estamos cerca de culminar el año lectivo. Entonces no se olviden de ponerse al día en su portafolio, se acerca al día de la revisión y de su calificación. Pero si pueden, con anticipación entreguen a sus docentes para que les retroalimente y garantizar un 10. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión. No se olviden de compartir la información y de darle un like y también de suscribirse en caso de que no lo haya hecho. Muchas gracias y nos vemos en una próxima